¿Qué tal, chicos? Bueno, como habíamos visto hoy, vamos a hacer un pequeño repaso que quede por lo menos grabado de todos los temas del trimestre. Más que repaso, bueno, son unos cuantos de un trimestre. Hay material de lectura, hay material de video, todo está en la plataforma. Así que, por ese motivo, vamos a empezar al revés. Yo les dejé en uno de los últimos posts de El Modo el, un PDF de 3 hojas con todos los contenidos del trimestre y el material de referencia de estudio. Acá me viene al final para que quede claro que el material son los apuntes que están en la biblioteca del Modo, que creo que, si la memoria no me falla, incluye hasta el apunte 4 en PDF, el documental Orígenes del Hombre, del canal Encuentro, de la serie Conociendo el Capital, que es de economía, el mercantilismo, fisiocracia, Adam Smith, incluido alguna clase mía en podcast, todas las clases que yo di a través de videoconferencia, que están todas grabadas, están o directamente en el canal de YouTube o estar linkeadas en la misma plataforma. Vamos a hacer un breve recorrido por los temas que vimos. Iniciamos el cuatrimestre presentando qué es la economía. Vimos alguna definición de economía que tenía que ver con la producción, distribución, consumo, atesoramiento de bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas, tanto para la supervivencia como otras necesidades superiores, tanto recreación, educación o arte, la que ustedes gusten poner, necesidades para la vida cotidiana del hombre, que obviamente esta definición y estas necesidades han ido cambiando a lo largo del tiempo. También la economía va a atender a los mecanismos de distribución de la riqueza en la comunidad. Este es un tema importante que recién en la charla por videoconferencia con los chicos no saltó, pero que debería haber saltado, que es cómo distribuimos los bienes en la sociedad. Si se distribuyen a través de la libertad de los individuos a comerciar, a intercambiar y que cada uno se haga lo que necesite, o que haya un super gran distribuidor que se ocupe de decir, primero, de acumular toda la riqueza social, es decir, para vos esto, para vos lo otro. Si nosotros lo llevamos a términos actuales, posiblemente el capitalismo esté más próximo a que cada uno libremente actúe de modo tal de vender lo que cree que la sociedad necesita y comprar lo que necesita que la sociedad le brinda. Inversamente, el comunismo y regímenes totalitarios de ese tipo, básicamente el comunismo, tendría un gran distribuidor, como si fuera un emperador, que dice, bueno, planificamos la economía, tanto para ustedes, tanto para los otros, nadie es propietario de nada. Vimos que eran la diferencia entre bienes y servicios, o sea, que era lo tangible e intangible, o sea, tocable y no tocable, que era un satisfactor económico, es decir, una herramienta, un bien, un servicio que daba satisfacción a las necesidades del hombre. Hablamos de los conceptos de abundancia y escasez en economía, de diferentes definiciones de economía que fundamentalmente las van a encontrar en el apunte, de las principales propiedades de la moneda, que es un tema importante en cuanto a lo que es unidad de cambio, valor y atesoramiento. Hablamos de la unidad de cambio cuando la moneda nos servía para pagar algo y cambiar nuestra moneda por ese algo. Ir al mercado y al súper y llevar un pack de Coca-Cola y dejó la moneda a cambio. Al supermercado le sirve el papel moneda que yo le dejo, a mí me sirve la Coca-Cola. O inversamente, yo vendo mi trabajo y me sirve las monedas, los billetes con los que me pagan o el dinero representado en la cuenta que me dan a fin de mes cuando se cumple el periodo de trabajo. Eso sería la unidad de cambio, cambiar trabajo por dinero, cambiar dinero por mercadería.
Unidad de valor sería como una medición. La coca vale tanto, el auto vale mucho más, la casa vale muchísimo más, o un caramelo vale muchísimo menos. Eso sería unidad de valor. Y de atesoramiento sería que nos sirve para el ahorro. Una pregunta interesante podría ser si nuestra moneda, la moneda nacional, cumple eficientemente estas tres funciones. Si yo tengo que ahorrar para las vacaciones de dentro de un año o un año y medio, si Dios quiere, y pasara todo esto de la pandemia de una buena vez, ahorraría en pesos. Nuestra moneda es unidad de atesoramiento. Bueno, son preguntas para hacernos. También hablamos de la moneda como conceptualizándola con su valor intrínseco o extrínseco. Intrínseco quiere decir que el valor lo tiene en sí misma, extrínseco que se lo da a alguien. El oro, las monedas de oro, tienen valor porque están acuñadas, están selladas como moneda, que valen tanto, pero tienen valor por el peso propio que tiene el oro que contiene. En cambio, el papel moneda, cuando yo tomo el billete de 1000, el papel en sí vale centavos, pero nominalmente el valor extrínseco, externo, que le da el Estado, dice, vale 1000. El Estado es el que está poniendo verdaderamente el valor en este caso. También hablamos de ciencias auxiliares, de la economía, cuáles nos ayudan a entender mejor la economía. Después dividimos esto en un módulo de historia, que hablamos básicamente de 5 conceptos que son imposible de no tener en cuenta y que seguramente van a entrar en el próximo trabajo de evaluación que hagamos. ¿Qué será? La revolución neolítica como el hecho más disruptivo posiblemente de la historia de la humanidad, es el momento donde el hombre dejó de ser casi un animal más en el ambiente, moviéndose y tomando a la naturaleza lo que la naturaleza le daba en materia de caza o de frutos, para pasar a ser un productor económico, a producir riqueza en el campo a través de la agricultura, de la domesticación de los cereales, del trigo, del maíz, del arroz, depende del continente, cuál fue el más importante, obviamente el arroz en la zona oriental, obviamente el trigo en Europa, obviamente el maíz en América. O de los animales domésticos o de corral que sirvieron para nuestra alimentación, como las gallinas, como los cerdos, como las cabras, eh, animales que el hombre ha sabido domesticar para servirse de su leche, de su piel y de su carne. Eh, Todo este momento tan particular, tan disruptivo, como decía antes, ese cambio tan explosivo en la historia de la humanidad, trajo aparejado no solo estos eh, nuevos modos de emplear recursos naturales, sino que trajo también nuevos conceptos en la vida humana. El concepto de la propiedad privada de la tierra, porque la tierra era del que andaba y cazaba en esa tierra, ahora pasa a ser propiedad privada del que la trabaja, del agricultor que produce en esa tierra lo que fuese, o sea, riqueza agrícola o ganadera. También trajo aparejado que existe una división del trabajo, o sea, que el trabajo empieza a dividirse entre los que se dedicaban, todavía había gente que se dedicaba a la casa, pero gente que se dedicaba a la agricultura, gente que se dedicaba a la ganadería, gente que se dedicaba a la pesca, gente que se dedicaba a hacer vasijas, a la alfarería para abastecer a la comunidad, o a brindar distintos servicios, como podía ser desde la protección o tareas que podían aportar a la comunidad y que en un principio se intercambiaban a través de lo que vamos a llamar el trueque. El trueque evoluciona a medida que evoluciona la economía, que iban apareciendo un montón de bienes y por lo tanto va apareciendo herramientas más eficientes para intercambiar, como decíamos antes, es el caso de la moneda. El otro momento disruptivo en la historia de la humanidad es la aparición de la revolución industrial, que está acá, que es el otro momento que cambia brutalmente. Sí,
la revolución neolítica trajo por primera vez, y esta palabra, por favor, no lo olviden, trajo por primera vez excedentes, en el caso de la revolución neolítica, excedentes del sector primario, excedentes agropecuarios. La revolución industrial va a traer por primera vez excedentes industriales, excedentes en materia, por ejemplo, de indumentaria, en materia de calzado, en materia de como lo que antes hacía el alfarero, ahora lo pasa a hacer una industria, por ejemplo, utensilios de cocina o artículos de metalurgia. La revolución industrial cambió la historia de la humanidad ahora, porque crea una sociedad que no solo es como la anterior, excedentaria en alimentos, sino ahora en el resto de los bienes también, gracias a la irrupción de la máquina que trae aparejada la revolución industrial, o sea, la aparición de la industria. También vamos a sumar a estos hechos eh, la revolución neolítica y la revolución industrial, tres momentos económicos, por lo menos, de la historia económica, que tienen que ver con el mercantilismo, una corriente que se dio fundamentalmente entre 1500 y 1750. También quiero saber su contexto histórico, los distintos protagonistas sociales que tuvo el mercantilismo, es decir, el campesino, el mercader o el terrateniente, la fisiocracia, lo mismo, que es el primer intento de darle una visión científica a la economía como ciencia. La fisiocracia es allá por los 1750, o sea, cuando empieza a decaer el mercantilismo deja ideas muy fuertes igualmente, que aún hoy son importantes, como es el comercio internacional y cómo es tratar de tener una balanza de comercial entre los países, es decir, que un país le venda más al otro que lo que le compra, es decir, tener un superávit comercial, idea troncal del mercantilismo. La fisiocracia va a tener una idea absolutamente más liberal, le va a dar menor importancia a la participación del Estado que la que estamos diciendo en el mercantilismo, buscando ese superávit comercial. La fisiocracia va a decir, bueno, que cada uno haga lo que mejor hace y fundamentalmente va a decir que el motor de la economía es la tierra, que la tierra es el único sector de la economía capaz de crear nuevas riquezas. La fisiocracia la vamos a debutar en Francia, un país que casualmente tiene tierras fértiles en abundancia para lo que es el territorio europeo. Va a coincidir con el iluminismo, la Revolución Francesa. Muy pegadito a la fisiocracia va a aparecer en Inglaterra Adam Smith, con su pensamiento liberal, que es una especie, entre comillas, de fisiocracia, pero llevado no a que el creador de riqueza es el sector agropecuario, sino que el creador de riqueza es el sector industrial, que es ese que se está empezando a ver en la revolución industrial que nace en Inglaterra allá por 1760 aproximadamente. Adam Smith habla de la libertad económica, considera que el hombre tiene una fuerte propensión a intercambiar cosas, que no es necesario, que es contraproducente la intervención del Estado y que las cosas tiendan a equilibrarse en una armonía por el propio interés de la gente, por el propio egoísmo, porque su propensión al consumo y su interés va a llevar a que el choque, la colisión de intereses, haga que cada uno ceda un poquito y se consiga una suerte de equilibrio, de balance, que la mano invisible del mercado, tal como decía Smith, equilibraría. Después hablamos del concepto de modelos económicos, sobre todo en el área de microeconomía, es decir, la economía enfocada a un mercado en particular, no vista como un Estado nacional, sino el mercado de las automotrices de nuestro país, el mercado de
trabajo en nuestro país, el mercado de los servicios en nuestro país. Eso es hablar de microeconomía. Vamos a hablar de los factores de producción, es decir, quiénes son los actores que producen. También hablamos de los distintos sectores que existen en la producción, de primario, secundario, terciario y cuaternario, que lo han visto seguramente en todas las materias. Hablamos de la teoría de la oferta y de la demanda, o sea, de cómo funciona esto de quiénes son los oferentes, los vendedores, los demandantes, los compradores, cómo reacciona la oferta intuitivamente, por lo menos, lo hemos visto con gráficos, lo tienen en videos, lo tienen explicado en material escrito también. Cómo funciona entonces la reacción de la oferta y de la demanda, cómo se encuentran y se cruzan como para poder cerrar, acordar un negocio en lo que llamamos punto de equilibrio o punto de mercado. También dijimos que los economistas, para poder explicar esto, se valían de modelos que explicaban la realidad, tratando de simplificarla para hacerla un poco más entendible. El modelo fundamental que hemos hablado es el de competencia perfecta, que dijimos que tenía 4 premisas básicas, que eran la atomización, o sea, la cantidad enorme de oferentes y demandantes. Habíamos dicho que había un producto que era homogéneo, que era indiferenciable, que era igual para todos. No había Coca y Pepsi, había una única bebida que se llama, que no tiene nombre, la única bebida. Hablamos entonces de atomización de oferta y demanda, hablamos de producto homogéneo, hablamos de información accesible para todos. Todo el mundo sabe cuánto produce y a qué precio vende. Todo el mundo, por lo tanto, todo el mundo puede comprar al mejor precio. Y hablamos, por último, del cuarto factor que define, o sea, del cuarto principio que tiene el modelo de competencia perfecta, la cuarta premisa que tiene el modelo de competencia perfecta, que es la libertad de entrada y salida del mercado. Es decir, si veo que en ese mercado se está ganando muy buena plata, van entrando nuevos jugadores, nuevos oferentes. Si se empieza a perder plata, se van retirando y van a hacer negocio otro mercado, que en una de esas se está dando mejor resultado, y por lo tanto, la inclusión de mayores oferentes en el mercado o demandantes van a hacer que los precios tiendan a acomodarse en el punto óptimo. Ese punto óptimo en la competencia perfecta, ese punto óptimo, ese punto de equilibrio, va a estar en el punto donde los productos van a ser más baratos para los demandantes y van a ser al precio más justo para los oferentes. No a la mayor ganancia, sino a cubrir los costos y a ganar con justicia, sin exceso, sin superganancias, sino una ganancia razonable que cubra los costos y le dé una renta al capital, es decir, lo que se llama ganancia, que permita pagar los salarios, que es la ganancia del trabajador, que permita pagar el arrendamiento de las tierras y que permita la ganancia al capitalista. También dijimos que, como existe la competencia perfecta, cuando había fallos, búsquenlo, estén los apuntes en los videos, cuando había fallos del mercado, un fallo del mercado es el incumplimiento de algunas de las premisas básicas que tiene el modelo. Si existe alguno de estos fallos, se imperfecciona el mercado. E imperfeccionar el mercado es caer en un mercado imperfecto. Y había distintos modelos que representaban mercados imperfectos, como puede ser el modelo monopólico, el oligopólico y tal vez el más interesante de todos, el de competencia monopolística. Esto, de un modo muy resumido, son los temas que van a entrar en nuestro próximo trabajo. Bueno, espero que les sirva. Cualquier duda en el modo, en la plataforma, me la escriben debajo de este video. Un abrazo, chicos, cuídense.